Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Sesional de la Judicatura y los demás magistrados que integran la corporación. Igualmente, un saludo especial a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada La responsabilidad penal en materia ambiental, que hace parte del ciclo de formación en derecho ambiental. La responsabilidad penal ambiental es, junto con la responsabilidad y las responsabilidades administrativas y civil, uno de los instrumentos jurídicos existentes en nuestro ordenamiento. Para tal efecto, busca defender el entorno natural de las agresiones realizadas por el ser humano, ya que la tutela penal es el mecanismo más contundente del que dispone el Estado para proteger cualquier derecho, incluido la protección de un entorno sano. El día de hoy nos acompaña de nuevo el doctor Andrés Hernando Luna Osorio. El doctor es abogado con estudios de especialización en Derecho Constitucional y Sistema Acusatorio, con maestría en Derechos Humanos y Ciencias Penales. Ha laborado como docente universitario de la Universidad Santo Tomás y la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente se desempeña como juez segundo penal del circuito de Bucaramanga. Tan pronto finalice la exposición, el doctor Andrés Hernando Luna Osorio dará respuesta a las preguntas formuladas a través del chat de participación. Doctor Andrés Hernando Luna, bienvenido. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Gracias a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, dirigida por la doctora Marilucero Novoa Moreno, por generar y crear estos espacios de exhibición de el punto de vista de los jueces acerca de algunas temáticas en nuestra condición de formadores de la Escuela Judicial. Saludo muy especial a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y principalmente a todos los presentes en esta videoconferencia. Yo pues estoy desde la ciudad bonita, de la ciudad de los parques, Bucaramanga. Los invito a todos a esta bella ciudad, el mejor vividero de Colombia. Ojalá pues tan pronto pase toda esta locura y todos estos grandes problemas que tenemos por el COVID ya de manera más apaciguada, pues podamos vernos, podamos compartir. Aquí tienen un anfitrión y con todo gusto. Bien, pues sin más preámbulos, vamos a iniciar, vamos a entrar en materia. Bien, hoy tengo el gusto, la oportunidad y el privilegio de poderme referir a todos ustedes para hablar de un tema actual, un tema muy bonito, muy apasionante, profundo, complejo, no solo por lo técnico, sino por el cruce de teorías y de principios que no estamos normalmente acostumbrados a tratar en el derecho penal, y es la responsabilidad penal en materia ambiental. No es nueva la adopción de delitos ambientales, antes unidos a la protección del orden económico y social. Hoy día todo un bien jurídico diferente, novedoso, autónomo, pero consideramos que dentro de este ciclo de conferencias del derecho humano al ambiente sano, era coherente hacer algunas observaciones sobre los fundamentos de la responsabilidad penal en materia ambiental, para empezar a responder si solo el derecho sancionatorio o administrativo sancionatorio es suficiente, es más que útil, y la represión penal se convierte en algo, no sé, innecesario, que sobra o que desquicia
los principios liberales de la última ratio. Vamos a hacer algunas apreciaciones sustanciales sobre el tema. De manera técnica vamos a revisar algunas estadísticas de cara a cada tipo penal para saber en dónde estamos ubicados, cuáles son los delitos más recurrentes, estadísticas al día de hoy, los fundamentos, creo yo, que eso es lo que voy a proponer, y es, digamos, lo original, por llamarlo de alguna forma, de la exposición, y es que el fundamento y lectura del bien jurídico de los recursos naturales y el medio ambiente hoy día es perfectamente viable desde el sistema internacional e interamericano de derechos humanos. Considero que ya existe suficiente solvencia sobre ese aspecto, suficiencia teórica. Vamos a avanzar y vamos a precisar algunos de ellos para señalar si ya hemos superado esa conexidad con otros derechos. Y al final vamos a hacer algunas apreciaciones jurisprudenciales, algunos casos reales, la forma como se han resuelto, para culminar señalando unos aspectos procesales y probatorios. ¿Por qué? Porque debe ser holístico el entendimiento del delito ambiental. O sea, no solo podemos encasillarnos en importantes, serias discusiones dogmáticas sobre los delitos ambientales, sino también en el campo práctico hacer algunas apreciaciones de índole procesal y probatorio que no en pocas ocasiones generan nulidades o falsas absoluciones porque no se aborda la investigación o el juicio de imputación y de acusación de manera debida conforme a nuevos estándares o reglas jurisprudenciales creadas, y que en materia ambiental sí que deben tener inclusive mayor importancia debido a los elementos normativos y a la posibilidad de un delito o posibilidad de algunos delitos culposos. Por eso hemos llamado la pequeña intervención de hoy responsabilidad penal en materia ambiental, apreciaciones sustanciales, procesales y probatorias. Esta conferencia hace parte solamente de un ciclo más complejo de formación en derecho ambiental creado por la Escuela Judicial, en el cual faltan 4 conferencias, como se ven ahí, una conferencia el 5 de octubre, otra el 14 de octubre, otra el 20 de octubre, el 23 de octubre, están cordialmente invitados, acerca de temáticas complementarias a la que vamos a señalar. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar? Vamos a abordar principalmente 6 temas. Vamos a concentrarnos en, primero, hablar de estándares de derechos humanos sobre el derecho humano al ambiente sano, según el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Luego, estándares de derechos humanos sobre el derecho humano al ambiente sano desde el Sistema Universal de Derechos Humanos. Quiero que vean que no voy a hacer un abordaje desde las conocidas sentencias de la Corte Constitucional acerca del ribatrato como sujeto de derechos, o la sentencia de la Sala de Casación Civil sobre la protección de la Amazonía. No, en realidad voy a estar haciendo una lectura lo más actualizado posible acerca de los fundamentos convencionales y del control convencional que debería hacerse en primer momento. Tercer tema a abordar, vamos a ver unas estadísticas junto con los tipos penales ambientales, que no solo son los de los recursos naturales, sino también existe algunos delitos contra el derecho internacional humanitario, consagrados en nuestra legislación penal, jurisprudencia penal reciente de la Alta Corte. No quiere decir que los tribunales no emitan decisiones interesantes. Caso especialmente importante, las salas penales del Tribunal de Bogotá, pero por tiempo vamos a referirnos al órgano de cierre en lo ordinario. Problemas de teoría del delito comunes, hacer algunas observaciones o llamar la atención en por qué es que son problemáticos en los delitos ambientales, y los problemas procesales y probatorios.
Entonces vamos a empezar. Desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos podemos decir que recientemente, desde la opinión consultiva a Colombia y de una sentencia de este mismo año, creo que por primera vez ya podemos encontrar los contornos de un derecho autónomo, un derecho humano autónomo al ambiente sano. Tenemos como referente principal dentro de la función consultiva de la Corte Interamericana la opinión consultiva OC23 de 2017, del 15 de noviembre del 2017, solicitada precisamente por la República de Colombia sobre medio ambiente y derechos humanos. Es importante esta opinión consultiva en varios apartes. Uno de ellos indica que hay una estrecha relación entre los DESC, derechos económicos, sociales y culturales, con el ambiente sano. Recordemos que señala, constituyen estas categorías un todo indisoluble. Recuerda que el Tribunal Europeo ha reconocido que la degradación severa del medio ambiente afecta al individuo. Esta citación que hace la Corte Interamericana es una citación de paso, porque realmente analizando los precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no vemos mayores avances sobre este tipo, por lo menos en lo que he podido revisar en los últimos meses al respecto. Las últimas decisiones no son decisiones muy propositivas o estructurales en las cuales reconozca a través de la Carta de Derechos Europeos de Derechos Humanos un derecho autónomo al ambiente sano. La verdad, no. Entonces, esto es un dicho de paso, pero realmente nuestra Corte Interamericana ha sido pionera dentro de las cortes internacionales al abordar esa temática. Señala que el derecho humano a un ambiente sano ha sido entendido como que tiene connotaciones individuales y colectivas. Colectivas, ya que constituyen interés universal y generacional, e individual, en que puede tener repercusión directa con la conexidad a otros derechos. Pero sigue la opinión consultiva, señalando que para la Corte Interamericana el medio ambiente sano es un derecho autónomo que protege componentes de manera diferenciada, cuáles son los bosques, los ríos, mares y otros intereses jurídicos en sí mismo, aún, ojo, en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individualmente consideradas. Nosotros ya hemos visto algunas decisiones en nuestro concierto jurídico nacional, pero que se eleve a un insumo de naturaleza internacional que pueda ser parte del bloque de constitucionalidad, pues es algo bastante capital, ¿no? Observe que las decisiones de la Corte Constitucional principalmente son por vía de tutela, y en principio esas tutelas tienen efectos interpares. En cambio, acá estamos hablando de opinión consultiva y más adelante de una decisión como tal en la función jurisdiccional. Se reconoce entonces su autonomía por la importancia para los demás organismos vivos que comparten en el planeta, también merecedores de la misma protección. La Corte advierte que hay una tendencia a reconocer personería jurídica al medio ambiente, cita las decisiones de la Corte Constitucional, principalmente la decisión ya comentada de tutela, y tal vez la Constitución boliviana, ecuatoriana y a la argentina. El derecho a un ambiente sano es un derecho autónomo distinto del contenido ambiental que surge de la protección de otros derechos. Bien, ya en la función jurisdiccional, tímidamente, hablando la Corte Interamericana acerca de la consulta previa, en el caso pueblo indígena Quechua de Sarayaku versus Ecuador, señalaba que al momento de las consultas se tenía que evaluar la incidencia también sobre el medio ambiente de los grupos tribales. En el caso pueblos Caliña y Locono versus Surinam, la Corte señala que debe compatibilizarse la protección de las áreas protegidas con el adecuado uso y goce de los territorios tradicionales de los pueblos indígenas.
Pero realmente no es sino hasta en esta decisión de este año, la decisión Laca-Honhat, Nuestra Tierra versus Argentina, del 6 de febrero del 2020, en el cual, retomando lo ya expuesto en su opinión consultiva dentro de esa función, señala la Corte Interamericana que se trata de proteger la naturaleza no solo porque es útil o sus efectos, ¿sí? No es aquella protección que se enseñaba pues, en las escuelas acerca de que la naturaleza es infinita, los recursos infinitos, inclusive a los páramos le llamaban nieves perpetuas, como si eso fuera por toda la vida, sino que es importante para los demás organismos vivos con quien se comparte el planeta. Señala la misma decisión que al Estado no solo le compete la obligación de respetar, sino también de garantizar el ambiente sano. Es decir, no es solo el hecho de in genere proteger este derecho, sino hacerlo efectivo por medio del acceso a la administración de justicia. Dice, este deber se proyecta a la esfera privada. Observen que en esta decisión hace un salto importante ya a la razón privada, no solo dentro de la razón pública, a fin de evitar que terceros vulneren bienes jurídicos protegidos. Y abarca todas aquellas medidas jurídicas, vamos a ver que entre esas están los procesos penales, que promueven la salvaguarda de los derechos humanos. En ciertas ocasiones, señala la Corte en esta decisión, los estados cuentan con mecanismos adecuados para supervisar y fiscalizar dichas actividades que pueden poner en riesgo el medio ambiente. Bueno, vamos entonces ahora a hablar del segundo tema, que son los estándares de derechos humanos sobre el derecho humano al ambiente sano, pero dentro del sistema universal de derechos humanos. Aquí podemos observar que es ya más concreto la forma o el medio que se ofrece como expedito para la protección del medio ambiente. Puede que, y soy sincero, las decisiones que vamos, principalmente la observación general del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no sea tan pretencioso de señalar que es autónomo como tal el derecho, pero sí aterriza mucho más, tal vez por su función de comunicaciones y de quejas de índole individual y de observaciones a los estados, de crear mecanismos, entre esos muy relevante el mecanismo del derecho penal. ¿Sí? Esto para que vayamos viendo desde ya cómo la crítica, si es que aún continúa esa crítica acerca del derecho penal ambiental como subsidiario, como alternativo o como exagerado, luego de inclusive adelantarse las sanciones administrativas, decae dentro de una lectura del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debidamente ratificado por nuestro Estado colombiano. Primero, importante, es un informe del relator especial sobre la cuestión de obligaciones de derechos humanos relacionados con el disfrute de un ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible del 2018. Él ha seguido rindiendo informes, pero quiero especialmente hacer énfasis en este, ya que se crean unos principios que considero son bastante relevantes para la conferencia. Entre esos principios que crea este relator, que fue nombrado en el 2013, ratificado en el 2015 y al día de hoy continúa, antes había otro relator, se crean los principios marco para el cumplimiento de las obligaciones de los estados respecto al derecho humano al ambiente sano, o como le llama el relator, no solo sano, sino sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Yo sé que el tema sin riesgos pareciera ser algo muy iluso, porque pues riesgos, vivimos en una sociedad de riesgos y necesariamente de alguna forma se tendrá que impactar los recursos para el desarrollo económico. Pero creo que la traducción no era riesgo entendido como el riesgo común o habitual, sino
sino el riesgo que supere o desdiga el principio de precaución y aquello que van a exponer en otras conferencias, en las fechas que ya les di otros expositores. Bien, entonces tenemos principio marco sexto. Todos los estados deben impartir educación y sensibilizar a la opinión pública sobre cuestiones ambientales. Mire, eso cobra especial importancia, porque precisamente en un caso hito, por llamarlo de alguna forma, del 2018, la Sala de Casación Penal precisamente absuelve a una ciudadana porque no se le podía exigir que tuviera un conocimiento actualizado sobre todas y cada una de las especies amenazadas y precisamente una especie que era la tortuga icotea. Luego, el deber del Estado de realmente sensibilizar y educar en especies en vía de extinción, o en especies en peligro o amenazadas, debería ser realmente una prioridad. No debería consistir en simples propagandas, sino hacer una parte integral de asignaturas, de módulos, mallas curriculares, un tema que no solo sea de paso, sino realmente en el que se fortalezca y haya una ratificación educativa. Dentro del principio marco octavo, señala el relator especial que se debe exigir evaluaciones previas sobre posibles impactos ambientales en proyectos y políticas propuestos en el que haya efectos sobre disfrute de derechos humanos. Las empresas, y aquí estamos hablando de empresas particulares, empresas privadas, deben realizar evaluaciones del impacto de los derechos humanos. Vemos entonces que las consultas previas no solo van a ser y únicamente en lugares donde haya indígenas o poblaciones tribales, sino realmente donde vaya a existir un impacto y debe hacerse una evaluación seria por parte de la entidad privada correspondiente. Principio marco 11, no puede existir un carácter regresivo de las normas ambientales sustanciales. Esto hace parte del principio del derecho al desarrollo, en el cual el derecho ambiental está anclado. No podemos pensar en que, aunque generamos mayores, no sé, por ejemplo, en el Acuerdo de París, que generamos mayores restricciones o limitaciones para los efectos del cambio climático, aunque lo estamos incumpliendo, pero por lo menos en papel está. No podemos pensar en devolver o volver a subir los topes o incumplir o no permitir o no mitigar, porque es uno de los principios fundamentales del Tratado de Convenio, los efectos del cambio climático. Principio marco 12, debe existir una aplicación efectiva de normas ambientales en el sector público y privado. Es decir, no solo pueden ser normas generales o meros postulados, sino realmente deben los estados comprometerse en una aplicación concreta de los mismos. Bien, quería llegar a este punto y creo que es el punto más importante de esta parte de los estándares de derechos humanos, y es contemplar la observación general 24 del año 2017 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, específicamente sobre las obligaciones de los estados en virtud del pacto en el contexto de actividades empresariales. Precisamente fue en esta observación, hablando de actividades empresariales en las cuales estamos ya vinculando a las personas particulares, así mismo consideradas, que se dio un mayor desarrollo y obligatoriedad en el campo jurídico penal a el deber del Estado de protección del medio ambiente. Se indica en el párrafo 15 los
Estados partes deben considerar posibilidad de imponer sanciones penales o administrativas y multas según proceda en los casos en que las actividades empresariales den lugar a vulneraciones de los derechos recogidos en el pacto, o cuando el hecho de no actuar con la diligencia debida para reducir los riesgos permita que se produzcan tales infracciones. Es relevante, es muy importante porque por primera vez lo que tiene que ver con el sistema duro de derechos humanos, no derecho internacional, o sea, hay muchos tratados ambientales, pero pues no hacen parte como tal del sistema de derechos humanos, mucho menos del sistema internacional. No hay ningún comité como tal que vigile el respectivo pacto, que se entiende como el cuerpo duro, el corpus juris de derechos humanos. En cambio, este comité, que es el intérprete legítimo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vuelvo a decir, precisamente en esta observación sobre actividades empresariales hace énfasis en la obligación de los estados de cómo deben interpretar el pacto en la posibilidad de adelantar procesos penales por infracciones ambientales. Sigue la misma observación general señalando que los estados deben facilitar el acceso a la información pertinente, y mire, acá hay algo muy curioso que vamos a ver al final, y es inclusive la posibilidad de invertir la carga de la prueba, que puede estar justificada cuando la empresa demandada es la que tiene mayor conocimiento exclusivo sobre la totalidad o parte de los hechos y datos pertinentes para resolver una reclamación. Eso ya lo había señalado el comité contra todas las, perdón, la observación general número 20, este mismo comité. Esto puede que sea para un purista del sistema acusatorio, pues casi que un pecado y se estaría desmayando en este momento. Pero es que vemos que la dinámica probatoria no solo va en un sentido y en una forma, y esto no es un retroceso, todo lo contrario, es una visión transversal, obligatoria, porque una observación general no es cualquier clase de documento, es la interpretación, llamémoslo, legítima de un pacto. O sea, el pacto no se lee como se quiera leer, el pacto se interpreta conforme el comité lo indique. Entonces vemos aquí ya algún avance bastante alto, bastante profundo de aspecto probatorio, de cómo, miren, precisamente haciendo una discriminación de este bien jurídico tan importante, podríamos ir en contravía de un principio que creíamos inamovible, y es que la carga de la prueba recae única y exclusivamente en cabeza de la Fiscalía, y es solo la Fiscalía la que tiene que probar todo y cada uno de los supuestos. Vamos a ver que no. Y esto tiene una justificación bastante importante. Yo creo que es muy clara. Y es quién tiene información más privilegiada, que puede llegar a una regla de la mejor evidencia y tiene la obligación de realizar, de tener un controlador, alguien que haga una guía, un consejo a la empresa para evitar sanciones penales, o lo que llaman hoy, pues, el derecho al criminal compliance o el compliance, es decir, aquel coordinador o abogado, bueno, o equipo encargado de que las empresas no incurran en conductas criminales y que eso hace parte dentro de sus planes de operaciones, inclusive para certificaciones internacionales. Y todo debe estar registrado, todo debe tener un consecutivo, deben existir claramente todos los lineamientos. No sé si ustedes se vieron recientemente la película Black Waters, bueno, es una película, no sé dónde la vi en realidad, que es muy importante acerca de la demanda, pues, de índole civil que se presentó por los residuos que generaba el teflón en contra de una empresa. Bueno, en este momento se me olvida el nombre de la empresa, una empresa muy famosa, pero lo olvido. ¿Por qué les hablo de esa película? Vean que, pues, es basada en unos hechos reales, inclusive las demandas siguen entablándose en este momento, pero es la empresa la que ofrece toda la información, porque es que es obligatorio en Estados Unidos ofrecerlo.
la verdad, voy a ser sincero, desconozco si en el campo penal sea así, pero me imagino que la Fiscalía puede solicitar algún registro, algún allanamiento para obtener esos elementos, y si no, las multas deben ser astronómicas por no contar con todos los registros químicos y procedimientos concretos. Entonces, esto es un aspecto bastante importante. De igual forma, señala que a fin de asegurar la rendición de cuenta de las empresas por las vulneraciones de los derechos del pacto, se necesitan diversos recursos. Las empresas y o las personas responsables de las violaciones más graves deberán incurrir en responsabilidad penal. Yo no sé si se dieron cuenta, leí muy rápido, pero está hablando de la responsabilidad de las personas jurídicas también, ¿no? Dicen las empresas y o personas deberían incurrir por responsabilidad penal. Nosotros tenemos una discusión aquí archivada desde los años 90 acerca de la posibilidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La Corte Constitucional en una sentencia pues declaró inexequible una parte del seguro ecológico, pero abrió la puerta y dijo, bien se puede, háganlo. Sabemos que no hay pues, el interés político, que es otra cosa, pero desde la misma interpretación legítima, o, no sé, original, del mismo pacto, se está diciendo prosiga, no hay problema, eso no es ningún aspecto moderno, varios países lo traen, y el eje de Fereina, vamos a hablar al final, si el tiempo nos permite, vamos a observar que es perfectamente viable que una persona jurídica pueda llegar a ser responsable de alguna conducta de índole punible. Claro, las sanciones no podrán ser privación de la libertad. Eso es como, no sé, el tigre de Suramericana, esposarlo, ¿sí? O no sé, o meter a una URI a la iguana de Ecopetrol. No, eso es absurdo. Es risible, no, digo, son fórmulas que pueden ser bastante sofisticadas, muy similares a los procesos que se llevan ante las supersociedades, pero que inclusive pueden ser mucho más eficientes, porque no tienden a la reorganización. Puede ser una fusión obligatoria con una empresa del Estado, o cambio de la junta directiva, intervención de la contabilidad, la fiscalización obligatoria, excisión, levantamiento del velo corporativo. ¿Sí? Bien. Entonces vamos al tercer tema. El tercer tema es un tema, digamos, mucho más sencillo, más rápido de adelantar, y es las estadísticas de los delitos ambientales previstos en nuestro Código Penal, según la Fiscalía General de la Nación, estadísticas de los últimos 10 años, año 2010 a 2020, y que vienen así: cuántas entradas por noticia criminal hay por cada delito, número de noticias criminales por año y mes, cuál es el estado de las noticias criminales y la etapa procesal de la noticia criminal. Bien, primero vamos a empezar en orden de mayor a menor. ¿Cuáles son los delitos de mayor impacto o que tienen una mayor, llamémoslo, abro y cierro comillas, judicialización? Ese término no es muy bonito, muy agradable, pero lo vamos a usar como para comprender de manera sencilla que voy a hablar es de los delitos más recurrentes, o por lo menos en los que existen más noticias criminales. El primero es el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Vamos a ver que al día de hoy, en los últimos 10 años, han sido 17.708 noticias criminales. La gran mayoría son actos urgentes, es decir, en flagrancia. El otro es por informes de autoridades, y luego es por denuncias, ¿sí? Como se dan cuenta, las frecuencias de los delitos ha sido pues una frecuencia más o menos estable, y los casos inactivos denunciados cada vez van siendo menos y se van activando a medida del tiempo los casos que ya se habían denunciado. No obstante ello, como vemos en la última gráfica,
el tiempo de gran característica de estos delitos es que se ubican mucho dentro de la etapa de indagación. Y lo que tiene que ver con el juicio o la investigación, bueno, la investigación es después de la imputación, generalmente es corta. Los juicios, que ahí están como en un color marrón, pues la verdad tienen un buen comportamiento en este tipo penal. Creo que es el tipo penal más denunciado y que tiene mejor comportamiento de actividad procesal o etapa procesal o continuación de la misma. Ese es el ilícito aprovechamiento de recursos naturales, es siempre incumplimiento de normatividad existente, apropiarse, introducir especímenes, productos de recursos fáunicos, forestales, florísticos, y todos los delitos tienen pena de prisión y pena de multa. El segundo delito más recurrente, daños en los recursos naturales. Número total de noticias criminales en los últimos 10 años, 8.535. La primera gráfica del lado izquierdo. La mayor proporción de denuncias criminales son por denuncias. Seguida de compulsa de copias por informes y luego por actos urgentes. Es decir, vamos a ver que aquí los actos urgentes no tienen ese protagonismo que tenían en el ilícito aprovechamiento. Vemos que las estadísticas son bastante favorables. Cada vez ha sido mayor el número de denuncias, como se puede ver en la primera estadística del lado derecho. Tiene muy buen comportamiento. Al parecer, las investigaciones fluyen bien en lo que tiene que ver la relación de casos inactivos y activos. Si se dan cuenta, la gran mayoría de casos al día de hoy están activos, ¿sí? Esto quiere decir que son casos que se han podido investigar, no se archivan, sino que sigue su impulso, se les da la importancia que corresponde a la trascendencia. Vuelvo a decir, las indagaciones en esta clase de conductas son extensas, luego de la noticia criminal, pero no se están archivando, sino que continúa una indagación. Es decir, se nota por parte de la Fiscalía el interés real de seguir adelante y no renunciar a la acción penal por medio de la oportunidad, ni encontrar que se trata de un evento que no hay mérito para acusar. Las investigaciones, pues ya les dije, son cortas. Los juicios aquí no son tan generosos como en el anterior tipo penal, pero digamos que tiene un muy buen comportamiento esta clase de conducta. Es decir, una forma muy, llamémoslo, favorable o graciosa de entender el tipo. O sea, se nota que el tipo penal ha sido bien adaptado, ha sido bien comprendido y ha sido judicializado de manera correcta. El que por acción o omisión destruye, inutilice, desaparezca recursos naturales, el que ya hablamos, inclusive es mayor la pena si son ecosistemas naturales estratégicos, incurrirá en pena de prisión y de multa. Seguimos. Otro tipo penal que tiene también una cantidad bastante considerable es la explotación ilícita de yacimiento minero y otros minerales. Total de noticias criminales, 8.484. La gran mayoría, el grueso, es por denuncia. Volvemos al tema. Es denuncia, pero existe, no, miento, es de oficio, es por informes de autoridades administrativas. Luego, si es por denuncia, y un 25,8% por parte de hechos, de actos urgentes, de situaciones de flagrancia, cualquiera de los 5 eventos de flagrancia del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Viendo el comportamiento de las noticias criminales, vemos que es un comportamiento que se ha mantenido en el tiempo. Son más o menos 130 denuncias mensuales, más o menos, el pico mayor, siendo el pico menor 25. Pero si se dan cuenta, tiene una buena dinámica, ¿sí? Esta clase de conducta. Creo que es evidente. Por ejemplo, en el caso del río Atrato, pues por poner un simple ejemplo, vemos que la actividad minera ilegal precisamente es la que
esa minería artesanal es la que genera la sedimentación en los ríos, la gran contaminación y, bueno, no solo los ríos, sino la vegetación nativa circundante. Lo mismo que en los anteriores casos ha sido eventos en los cuales no se archiva. Vamos a ver que la cantidad de casos inactivos disminuye, merma y tiene una investigación continua. Si se dan cuenta, las líneas azules de la segunda gráfica de la derecha continúa con un buen comportamiento. Y en la tercera imagen de la columna de la derecha, el mismo comportamiento, indagaciones amplias, pero por lo menos son indagaciones. Es decir, no se está archivando, no se está solicitando preclusión o no se está aplicando el principio de oportunidad, sino existe la labor de seguir investigándolo. De todas formas, la investigación de estos hechos es compleja. Los juicios tienen un comportamiento no muy significativo y las investigaciones tienen un tiempo más o menos similar. Consiste en que se explote o extraiga un yacimiento minero, específicamente en los cauces de orilla de los ríos, y que los medios sean capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente. Contempla unas penas de prisión y de multa. Contaminación ambiental. Número total de noticias criminales, 4.113. La mayor cantidad de noticias criminales es por denuncias. Vemos que tiene también una buena graficación, buen comportamiento, es un tipo penal que ha sido bien también adaptado, bien conocido, y pues aquí ya existe una proporción no igual, pero sí más o menos cercana a lo que tiene que ver con los casos activos e inactivos. Al parecer sí existe una considerable cantidad de casos inactivos por archivo. Vamos a ver, y eso puede ser porque en el año 2016, no creo que sea coincidencia, hay una decisión de la Corte, 2018, no me acuerdo, ya confirmamos, creo que es 2017, de una absolución en un caso de contaminación ambiental y en muchos casos, entonces, bajo esa óptica terminaron siendo archivados. Tal vez eso lleve a que pueda existir algunos archivos de esta actuación. Volvemos a decir, gran indagación, última gráfica, una indagación amplia y unos juicios pues que se desarrollan. Provocar contaminación directa o indirecta al aire, atmósfera, suelo, subsuelo, aguas que pongan en peligro la salud humana, recursos humanos florísticos, fáunicos, florales, tiene una pena de prisión y de multa y se aumenta en unos determinados eventos según la zona o el disvalor de acción que desarrolla el autor. Invasión de áreas de especial importancia ecológica. Vamos a ver, aquí ya empiezan a ver los decrementos. Voy a pasar esta parte ya un poco más rápido. De noticias criminales, solo tenemos 603. Vemos que ya las gráficas, hay un pico extraño en el año 2015, en realidad no supe por qué, no lo supe interpretar. Pico alto, pero hemos visto que aunque ha subido, tal vez se ha comprendido mejor o la investigación o la delimitación de las zonas ha sido mucho más clara o un mayor entendimiento del mismo, o han existido condenas sencillamente por esta conducta, ha tenido una mejor reacción de la actividad de estas actuaciones. Principalmente es invadir de manera temporal o realizar uso indebido sobre recursos naturales, reserva forestal, resguardo, reservas indígenas, comunidades negras, parque regional, área o ecosistema de interés estratégico o área protegida. También el que promocione, financie o dirige. Contempla pena de prisión y de multa. Aquí ya empezamos a ver los que tienen menor cantidad de denuncias. Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero y hidrocarburo, 363. Ilícita actividad de pesca, solo 360 denuncias. Estamos hablando de en términos de 10 años, es un número de denuncias bastante insignificante. Esto no quiere decir que los tipos penales tengan que eliminarse.
y que entonces ya esos tipos penales no sirven para nada, entonces el código está desactualizado. No, en realidad no, no necesariamente, pero más bien la lectura de las estadísticas observa que hay mayores denuncias, que está como en aumento y que los casos son activos. Entonces, todo lo contrario, demuestra tal vez que antes existían menos actividad en esta clase de delitos y ahora un mejor entendimiento del mismo. Otro tipo penal, caza ilegal, es muy similar al anterior, pero con 157 solo denuncias durante estos últimos 10 años. La mayoría es por denuncia. Aquí ya bajan mucho los casos de actos urgentes. Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos, creo que ha sido un tipo penal mal interpretado, porque yo creo que pueden existir muchos casos de esta adecuación típica, pero se terminan reconduciendo por la contaminación ambiental general y no sobre esta clase de contaminación. Solo tiene 144 noticias criminales y observo que es bastante plano, decadente, pues el desarrollo estadístico. Violación de fronteras para explotación o aprovechamiento de los recursos naturales, solo 83 denuncias. Destrucción y apropiación de bienes protegidos, es un delito contra el VIH, en el cual también puede ser medio ambiente, no se discrimina por parte de la Fiscalía. Si estas 82 noticias criminales, algunas contra el medio ambiente, no lo sabemos, las pongo solamente para efectos ilustrativos, pero no se pudo comprobar el número exacto. Destrucción del medio ambiente es un delito contra el VIH, hay 67 eventos, evidentemente el 80,6% de los casos es por denuncias, no son, o sea, no es muy común que en flagrancia se encuentre a los responsables cometiendo esta conducta, y vemos que son pocos casos en 10 años, ¿no? 67. Manejo ilícito de especies exóticas, solo 34 denuncias, pues, casi que inexistente. Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos, 5 denuncias en los 10 años. Y manejo y uso ilícito de organismos, microorganismos y elementos genéticamente modificados, solo 3 denuncias en los últimos 10 años. Bien, seguimos al siguiente tema, jurisprudencia penal reciente y relativa a delitos ambientales. De manera general, es importante ver pues, cuál es la casuística, decisiones que ha emitido la Corte, y hacemos algunas apreciaciones al respecto. La primera decisión, la AP del 20 de noviembre del 2013, caso de una corporación autónoma regional autoriza al acusado la rocería y quema de varias hectáreas para recuperar potreros, pero incumplió recomendaciones técnicas, como tal indiscriminadas, sin respetar zonas protectoras, no comunicó de la quema y lo hizo por fuera del periodo ordenado, generó un incendio forestal en otro predio, todo lo cual propicia desprotección del suelo, muerte de fauna y desabastecimiento de agua. Se inadmitió la demanda de casación y se mantuvo la condena. Específicamente se dijo que, según la opinión del experto ofrecido por la defensa, se orientaba a señalar que no hubo grave afectación a los recursos naturales, toda vez que el daño no fue irreversible, pues se trata de recursos renovables, sino que es posible su regeneración. No obstante, el elemento de grave afectación, manifiesta la Corte, se relaciona con el tiempo de recuperación del bosque y deforestado en forma indebida, y no se establece a partir de lo irreversible o no del daño. Es interesante hacer esa observación, ya que no estamos hablando de cualquier bien mueble, de cualquier clase de bien común, el cual se sustituye por otro de manera fungible, sino que tiene ecológicamente una función y el tiempo que se demora en restaurarse, si es que logra en algún momento tener la misma el mismo estatus. Otra decisión, la AP 612 del 2015. Los hechos, se tuvo conocimiento sobre la realización frecuente de quema a cielo abierto en el sector Bozatama, en el municipio concretamente de la finca El Trique, con el propósito de obtener carbón vegetal sin permiso. Se conoció las deflagraciones que comportaron contaminación del recurso aire, pues se descargaron sustancias contaminantes como monóxido de carbono, metano, olefinas, dioxina y furanos. Se definió la competencia, se dijo que esta clase de conducta es de aquellos de resultado
que exige una transformación en el mundo exterior. La competencia en ese caso bien era donde se cometió la acción, las quemas, o donde se produjo el resultado, la contaminación del aire. Siguiente decisión, la SP 2933-2016. Una sociedad anónima, el acusado era su representante legal, compró unos terrenos para desarrollar un proyecto agroindustrial y al realizar adecuaciones, el uso de gallinaza como abono en los predios, quemas con especies maderables, causó daños ambientales por los cuales sancionado administrativamente. La decisión no casa, mantiene la condena y una declaración de voto, diciendo que el tratamiento del delito continuado fue confuso y que, hay algo importante, el autor fue autor inmediato y eso no se aclaró nunca, se trató como un autor directo, así lo hayan sido los empleados los que realizaron la conducta. Se infiere que es un tipo penal en blanco, dice la Corte, se trata de un delito de lesión. Ontológicamente esta conducta se puede materializar a partir de multiplicidad de actos, pero nada indica que no pueda ser un delito continuado. Que no se presente un error de tipo, ya que fueron actos en varias oportunidades, en varios momentos, y no se podría alegar desconocimiento. Otra decisión, la SP 7436 de 2016, el acusado desarrolla una actividad industrial de procesamiento de sebo animal, produjo olores ofensivos que afectaron a los vecinos y vertimiento de aguas residuales que contenían sangre animal a una quebrada que atrajo moscas y aves de carroña. La Corte dicta sentencia absolutoria, casa la sentencia. Hay dos aclaraciones de voto y en realidad no son tan trascendentes. Lo más importante en este caso es que se explica que es un delito de ejecución instantánea, la contaminación ambiental. Se trata de un bien jurídico de carácter colectivo, más no personal, que el Estado tolera los desarrollos y progreso industrial, tecnológico y económico, pero debe distinguir que está prohibido y permitido. Que la actividad de contaminación es un riesgo jurídicamente desaprobado, aprobado en principio, pero puede llegar a ser desaprobado si desborda los límites admitidos en la ley ambiental. No solo el disgusto o fastidio genera un peligro real para la salud. En el caso concreto demuestra, y esto es una de las conclusiones que vamos a llegar, problemas probatorios, ya que se realizaron visitas por ingenieros químicos y ambientales solo de forma descriptiva, más no por medio de análisis. Y no fue valorativa y en consecuencia no fueron dictámenes periciales. En consecuencia es un problema de índole probatorio. O sea, al parecer, en este caso, tenía toda la posibilidad de señalar que muy probablemente hubiese superado el riesgo aprobado entre las respectivas reglamentaciones administrativas. Pero no se probó, no se alogó, no se dijo cuál era el mínimo, cómo se llegaba. No hubo aparatos de medición, formas para determinarlo, sino a simple ojo de buen cubero. Bien, decisión AP 6405 del 2017, representante legal de una sociedad anónima desarrolló un proyecto hidroeléctrico en la boca toma del acueducto. Sus empleados afectaron las aguas, vertiendo lodos, alterando la ronda del río, generando poda de especie nativa caracolí, desechando residuos sólidos. Se inadmite la demanda, se mantuvo la condena. Se indica que no cabe duda que en ciertos casos puede suceder que con el paso del tiempo el ecosistema se regenere. Esto es que la naturaleza recobre lo que es suyo, pero ello no significa que el bien jurídico no se alteró. Históricamente hubo esa alteración. Que haya regeneración no quiere decir que se haya olvidado, se haya hecho tabula rasa del daño. La defensa confundió el daño al objeto material del delito con el peligro en que se pone el bien jurídico. Decisión AP 6749 del 2017, dos socios de una empresa limitada participaron con las autodenominadas AUC para adelantar un megaproyecto agroindustrial para el cultivo y explotación de palma africana. Se inadmite la demanda, se mantuvo la condena, ya que los juzgadores declararon estructurado el delito por tener las tierras ocupadas en la condición de territorios colectivos y por su afectación, que adicionalmente sufrieron sus componentes naturales, como condicionar las siembras por medio de los empresarios palmeros. Una decisión muy importante en esta temática, la SP 3202 de 2018. Los hechos
Una señora transportaba vísceras de tortuga y cotejo, una especie amenazada. La decisión no casó, mantuvo las absoluciones de instancia. Lo primero que hay que señalar acerca de la antiguricidad material es que la Corte indica, o la lesividad de la conducta, que en lo que tiene que ver con especies amenazadas o en los que el mismo tipo penal señala que es grave porque se trata de especie amenazada, hay una presunción de antiguricidad material y que en consecuencia, en ese caso, no es plausible absolver por ese aspecto, es que las instancias habían absuelto por esa circunstancia. Señala la misma decisión que, no obstante, absuelve es por la ausencia de culpabilidad, ya que la política de desincentivar el aprovechamiento de la referida especie solo con propaganda no releva la necesidad de la Fiscalía de acreditar que potencialmente la acusada, en este caso, debía saber o tener conocimientos especiales sobre lo amenazado y especial de esta especie. Decisión AP 1852 de 2018, sargento del Ejército y su esposa determinan la extracción ilícita y comercialización de oro del río Caquetá. La decisión define competencia, señala que por existir una gran extensión de fuente hídrica y continua de ejecución de acciones ilegales no se puede determinar exactamente dónde ocurrió la conducta. Entonces la Corte señala, en ese caso la Fiscalía acusa donde encontró más elementos y ahí es competente el juez en esta clase de delitos donde puede existir una multiplicidad de lugares donde ocurra. Es decir, no existe una competencia territorial clara. La AP 2741 del 2019, un arrendatario realizó obras civiles, arado con animales, explotación turística sobre área de reserva forestal, inclusive ha sido una película, y removió vegetación nativa para construir pozos de agua. Se inadmitió la demanda, se mantuvo la condena. El ilícito de invasión de áreas de especial importancia ecológica se materializó en relación con las tierras de páramo y reserva forestal, distintas de las cuales el nombrado no tenía calidad de arrendatario. Márgenes externos a lo que fueron fijados en el arrendamiento que ocupó y explotó económicamente. Es decir, el límite del derecho al uso y goce de usufructo de determinado inmueble. Vamos a hablar entonces, para terminar, para culminar la presentación, ¿qué problemas entonces en la teoría del delito podemos detectar con los delitos ambientales? Tenemos primero problemas de intervención delictiva. Debe precisarse si realmente, existiendo la posibilidad de que empresas o sociedades sean las que ordenen, gestionen, coordinen o emitan órdenes para la afectación de recursos naturales, debe señalarse en lege lata, es decir, en nuestra posición jurídica actual, qué persona individual, ser humano, va a responder mayor de edad, ¿sí? Bueno, menor de edad también podría ser, pero digamos para efectos del proceso penal como tal, debe señalarse si es un autor directo, si es un autor mediato, un determinador. Vemos que no puede ser, como no son delitos especiales, que hay una calidad específica, no puede aplicar la cláusula del obrar por otro. Pero debe existir esa claridad, porque no es lo mismo señalar un dominio funcional a un dominio de la voluntad, a un dominio del hecho. Debe hacerse más preciso para fincar los requisitos propios de dicha figura. Otro problema dogmático es el doble eventual, y es dejar al azar que el resultado ocurra sin importar en qué momento, cómo ocurra, cuándo ocurra. Por ejemplo, los hechos de actos contaminantes, prender, no sé, quemar unas hojas y dejarlo ahí y ya pase lo que pase, el viento vaya para allá, ya cerca un río, sea en una zona forestal, ¿sí? Entonces, el dolo eventual debe analizarse en este tipo de eventos, porque puede que la persona que comete el delito ambiental no sea consciente de los límites del dolo, es decir, de exactamente hasta dónde va, hasta tener esa previsibilidad concreta o específica del dolo de primer grado.
lo que podemos llamar como el acto inequívoco, unívoco y certero, ¿sí? Atinado. En consecuencia, debe hacerse un análisis en esos eventos, muy probablemente sobre el dolo eventual, que es totalmente permitido en nuestra legislación penal. La teoría del error. ¿Puede existir error de tipo o error de provisión? Sí. No todos debemos saber, por ejemplo, que un lugar es una área protegida o que una especie es nativa o es protegida. Pero debe hacerse la distinción sobre el error sobre lo que estoy haciendo o lo fáctico, o el error sobre los elementos que contienen el mismo tipo, sería error de tipo, al error de prohibición. Que el error de prohibición va a ser el problema de conciencia de antijuricidad. Sé lo que hago, pero con todo y eso considero que lo que hago es correcto, que es debido, que es lícito, que es permitido. O sea, habría que hacer esa distinción porque las diferencias, si es invencible, no hay diferencia. Si es invencible, pues existe ausencia de responsabilidad, por tipicidad o por inculpabilidad. Pero si es vencible, ahí hay diferencias. Si es error de tipo, se pone solo como culposo. Ya vimos que aquí solo 3 delitos se ponen como culposos. Y en cambio, si es vencible de prohibición, existe una disminución en el ámbito punitivo de la mitad de la pena. Podemos ver también eventos de omisión propia u omisión impropia. Omisión propia no, perdón, aquí no hay delitos de omisión impropia. Creo que solo un tipo penal prevé la omisión de la persona encargada de dirigir o gestionar, pero la omisión impropia también. Entonces tendríamos que ver cuáles son los elementos de la omisión, ¿sí? O sea, que una acción típica era la posibilidad de obrar, no haber obrado, teniendo la posibilidad de hacerlo, y en el caso concreto, ostentar posición de garante. ¿Quién ostenta posición de garante? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Es el único? ¿Es el cercano? ¿Es real? O sea, es decir, realmente estoy llamado a responder y a realizar labores de auxilio o salvamento en ese delito específico ambiental. O sea, habría que determinar exactamente algunas clases de responsabilidades, porque vemos que los ejecutores de esta conducta generalmente son personas a las que les pagan algún dinero, o llevan unos árboles, o matan unos burros, y los despescuezan bajo efectos de sustancias estupefacientes. Es decir, no es que ahí esté el sum como tal de la delincuencia. Tal vez haya alguien que ostente una posición de garante a ese respecto y al cual se le puede imputar el resultado químico. Problemas de imputación objetiva del resultado. El nexo causal algunas veces no es fácil de determinar. Hay que señalar cuál es el riesgo, ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de contaminación, cuál es el riesgo permitido, dónde está el riesgo permitido y cómo pruebo yo que el riesgo se superó, ¿sí? Y se concretó el mismo riesgo señalado. ¿Y cuál es el ámbito normativo para saber hasta dónde respondo? Casos de antijuridicidad material, creo que para eso hicimos toda la inicial explicación desde los derechos humanos, para dotar de contenido real la antijuridicidad material de la conducta. Creo que esa es una de las conclusiones a las cuales deseaba pues llegar. La culpabilidad, ya hemos hecho énfasis en el mismo, y es analizar en el caso concreto, como vean que emite la decisión la Corte, no muy justificada, pero observen que es de las pocas, creo que es la única decisión en la cual por ausencia de conciencia de antijuridicidad absuelve, y el desarrollo dogmático fuerte de la decisión no fue ese. Entonces habría que determinar, porque recuerden que en el derecho penal la ignorancia de la ley sí puede servir de excusa. En consecuencia es si el tipo es muy técnico o el tipo penal en blanco conlleva a reglamentaciones bastante difusas, podríamos hablar de un error atendible, ¿sí? Pero si es una contaminación, una explotación que a toda luz o de manera grosera se denota como ilícita, pues no habría lugar a alegar cualquier clase de culpabilidad. Del eje ferenda, dejar la posibilidad de una responsabilidad de personas jurídicas. Y por último, como problemas procesales y probatorios, para cerrar ya el último punto de la conferencia, lo juro,
está sugerencias, ¿no? De un juicio de imputación con todos los elementos del tipo, no explicando qué se hizo, qué se investigó, qué dicen las denuncias de las autoridades ambientales, no. La Fiscalía a construir su propio aspectos hipotéticos de cómo ocurrió el delito ambiental. El juicio de acusación exhaustiva, explicada, relación de los tipos penales que confluyen. Muchas veces hay varios tipos penales que confluyen con estos delitos, concepto para delinquir, delitos contra la salud, ver que estén diferenciados, que no hayan concursos aparentes. Las pruebas periciales deben ser verdaderas elaboraciones de bases con todos los rigores, métodos, principios, experimentaciones, aparatos de medición, calibración de lo mismo. Hay que diferenciar bien el testigo técnico o un perito, si es alguien que estuvo en el lugar y tiene conocimiento, es testigo técnico, si es alguien que realiza una experimentación por fuera del lugar, en otro lugar, basado en elementos que se representa, es un perito. Distinguir la evidencia de la base pericial, eso es importante, que la misma evidencia, fotografías, entrevistas, no se unan o no se plieguen o no se peguen a las respectivas bases periciales. La prueba anticipada, explórese qué posibilidad habría en un caso de contaminación ambiental evidente y que luego se pueda llegar a perder la prueba, una prueba anticipada de una inspección judicial. ¿Por qué no? Es una posibilidad. Medidas cautelares, imposición de cierres de establecimientos, cancelaciones y suspensión y cancelación de personerías, ya que no existe la responsabilidad en persona jurídica, tal vez por medio de las medidas cautelares, restablecimiento de derechos innominados, ¿sí? Como cerramiento de determinados lugares, impedir el paso de determinados lugares que hayan sido afectados, la exigencia en el principio de oportunidad del verdadero restablecimiento de los derechos en esa clase de afectaciones. Y por último, del eje ferenda, lo que ya habíamos hablado, la posibilidad de explorar que en el derecho procesal penal puede llegar a ser plausible la aplicación de la carga dinámica de la prueba en esos eventos por las razones ya señaladas. Bueno, pues eso es todo lo que quería explicar. Agradezco pues la atención, el tiempo ofrecido por la Escuela Judicial y no, con todo gusto quedo con la expectativa de qué preguntas tienen para culminar la sesión. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Vamos a la sesión de preguntas. La primera, doctor. ¿Qué relevancia tienen para los actuales desarrollos del sistema internacional de derechos humanos sobre el medio ambiente en la valoración de la antijuridicidad y la culpabilidad dentro de los delitos ambientales? Gracias. Pues, como habíamos hablado al principio, creo que el sistema internacional y el interamericano han avanzado bastante en la adopción y en abrazar un derecho humano autónomo, independiente, del ambiente sano, un ambiente libre de cualquier riesgo. Y perfectamente, ahora creo, ya se dota de cuerpo, de certeza, de existencia, ese bien jurídico, y no se puede tildar de esotérico o místico este bien jurídico, como si la protección de los recursos naturales fuese algo inane o ilusorio. Entonces vemos que verdaderamente sí se consideran un bien jurídico, ya inclusive no podemos llamarlo abstracto, sino que tiene toda una condición de derecho humano, como fue lo que traté de transmitir y de resaltar el día de hoy. Respecto a la culpabilidad también va a tener importancia, porque no podemos señalar que en los deberes de promoción de ya un derecho humano, ¿sí?, pues se pueda alegar tan fácil la ignorancia de la ley o el desconocimiento absoluto, como si viviéramos pues en otro planeta. Gracias, doctor. Segunda pregunta. De cara a la lectura de las estadísticas presentadas sobre noticias criminales y las exigencias actuales de la jurisprudencia penal,
Doctor, ¿qué retos o desafíos va a tener la investigación y juzgamiento de los delitos ambientales? Gracias. Considero que los retos son bastantes. Como nos dimos cuenta viendo las estadísticas y la relación jurisprudencial, vemos que ya hay unos delitos que han tenido unos mejores contornos y formas de investigación y de acusación, y unas investigaciones que aún continúan, es decir, no se ha perdido el impulso en la instrucción de esta clase de conductas, pero creo que los desafíos son una exigencia de índole probatoria y una determinación más concreta en los elementos de los tipos penales, es decir, un mayor compromiso no solo a demostrar la mera materialidad, sino también los aspectos normativos y a constatar las afectaciones concretas que va a devenir en estos delitos, no solamente con literatura, sino, pienso yo, con pruebas periciales bien elaboradas o concretas. Yo sé que se cuenta con muy buena intención de varias entidades administrativas y el acompañamiento cercano a la Fiscalía, pero no solo basta que algunos técnicos hagan manifestaciones vacuas o genéricas, sino que en el caso concreto se especifique de qué forma existe la afectación al medio ambiente, ¿sí? Y yo creería que ese es uno de los retos más importantes. Nuestro agradecimiento especial al doctor Andrés Hernando Luna Osorio por su valiosa y detallada explicación sobre la responsabilidad penal en materia ambiental con un enfoque en los derechos humanos, ya que la protección de un medio ambiente sano es un elemento muy importante del desarrollo y que reviste una responsabilidad colectiva a todos nosotros como ciudadanos, a las comunidades, a las instituciones, a las empresas y obviamente al Estado, los cuales tienen el compromiso de educar en cuestiones ambientales, aplicando el principio de precaución y regulación de la responsabilidad por el daño material. Muchas gracias de nuevo, doctor. Asimismo, gracias a las personas que entre servidores judiciales y distintos actores del sector justicia se han conectado a esta videoconferencia y al grupo de apoyo, por supuesto, de la Escuela Judicial. Muchas gracias. Feliz tarde.